Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Ya a las 8:15, tiempo del centro del país. ¡Qué semanita, Arturo! Arturo Sánchez Gutiérrez, usted lo tiene, lo conoce. Él está con nosotros pues, prácticamente todos los domingos a esta hora para que nos dé su comentario sobre lo que está ocurriendo en la arena política y en la arena electoral. Se acerca el proceso electoral del 6 de junio, pero pasan muchas cosas en ese trayecto, mi querido Arturo. ¿Por dónde empiezas? ¿Qué semana esta, Pues mira, muy importante la semana en varios sentidos. En primer lugar, bueno, el gran debate en relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí, mira, lo que preocupa es la cadena de acontecimientos que tiene que ver con una serie de situaciones que ya hacen muy evidente la intención presidencial de sí tener alguna forma de control e injerencia en los otros poderes de la Unión. O sea, nos queda muy claro y es muy evidente que esta norma de pedirle al Congreso que ni una coma le reformen a las iniciativas presidenciales es una instrucción clara a su partido y además es una instrucción acatada por su partido. Bueno, pero si a eso le sumamos una renuncia polémica en la Suprema Corte de Justicia del ministro Eduardo Medina Mora en su momento, o si le sumamos la necesidad de defender al INE ante la crítica constante del presidente de la República y cuando Lorenzo Córdoba dice es que tenemos que defender nuestra autonomía y nuestra independencia, es porque hay algunos intentos ahí de intervención que no debieran ocurrir, o cuando vemos que el INAI tiene una amenaza de desaparecer, como ya desaparecieron los institutos de transparencia y acceso a la información en algunos estados de la República, como es el caso de Oaxaca. Y ahora la idea de que el Tribunal Electoral está protegiendo los intereses presidenciales y de su partido. Bueno, esta cadena de cuestiones se traduce irremediablemente en una pérdida de las formas elementales de la democracia para tomar decisiones en el país. Y esto, bueno, sí preocupa de alguna manera, porque no es esta frase en automático de que vamos al autoritarismo. No, lo que ocurre es que conforme van pasando el tiempo y se van tomando ciertas decisiones, se centralizan decisiones en la figura del presidente, utilizando los poderes de la Unión en esa dirección. Y lo que pasa en la Corte esta semana es que, bueno, pareciera dar la impresión de que se requiere que el ministro Saldívar se quede ahí para hacer valer los temas que le interesan al presidente de la República. Fíjate, la Corte tiene una serie de temas que no le gustan al presidente. ¿Te acuerdas cuando la ley de salarios de los funcionarios públicos fue frenada de alguna manera por la Corte misma? Ahí Saldívar votó en contra de lo que la mayoría de los ministros decidieron. O cuando hay jueces que echan atrás el decreto de Rocío Nale en relación a la energía, o cuando otros jueces suspenden la ley de la industria eléctrica. Bueno, todo este tipo de situaciones evidentemente no le gustan al presidente de la República porque atentan a lo que él considera su proyecto. O el debate que está ahorita sobre los teléfonos celulares y la obligación de entregar datos. Pues sí, bueno, ahí lo que ocurre claramente es que si esa ley es inconstitucional, como 21 casos más que están ya en la Suprema Corte, pues al presidente no le va a gustar que la voten en contra. Entonces, lo que pareciera querer el presidente es extender la presidencia del ministro Saldívar para garantizar que o no se resuelvan o se retrasen o se resuelvan en una dirección los casos que le interesan al presidente de la República. Y eso es lo que molesta. Ahora, no es nada más el ministro Saldívar. La Corte se integra por otros ministros y bueno, habrá que ver cómo se comportan, pero el mensaje que se lanza es completamente contrario a lo que debiera ser el respeto cuidadoso a la ley y a la Constitución. Por eso resultó tan agraviante que desde Morena se dijera en la Cámara de Diputados que los verdaderos transformadores prefieren la justicia al derecho. Bueno, lo que pasa es que... Cuando ahí se hacen las leyes, ¿no? Además...
Sí, hay exactamente. Entonces lo que ocurre ahí es que en dónde queda el derecho. Se supone que el derecho justamente legislado por las personas que están teniendo mayoría en la Cámara de Diputados están atendiendo justamente a la justicia y están garantizando la justicia. Y lo que ocurre también junto con todo esto, mi querido Jaime, es que cuerpos colegiados como la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte o el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues entran en un conflicto importante. Porque, bueno, ante una ley así, ¿qué van a hacer los ministros que, como por ejemplo Arturo Saldívar, que tendrá eventualmente que votar una ley que lo involucra directamente porque sería la extensión de su presidencia en la Corte, que además no se entiende para qué? Si el presidente quiere tener a Arturo Saldívar en la Corte, lo va a tener. Lo va a tener porque él fue electo por un periodo suficientemente largo y no se acaba su periodo en el 23 o en el 24. Él seguirá siendo ministro, nada más que no presidente. Entonces, ¿para qué? Si necesita alguien que defienda la reforma al Poder Judicial, bueno, pues sin duda ahí estará el ministro Saldívar, que fue uno de los diseñadores finalmente de esta reforma. Y lo que ocurre en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es igualmente preocupante, porque, a ver, está claro que los temas ya ahorita en plena campaña, cuando faltan 42 días para la jornada electoral, hay dos candidatos que no lo son, Félix Salgado y Raúl Morón, y que el único que puede resolver sobre su futuro es el Tribunal Electoral. Bueno, se da a conocer un proyecto, se anuncia que habrá una sesión del Tribunal Electoral para resolver y en algún momento, quién sabe cómo y cuándo, el presidente del tribunal, José Luis Vargas, decide posponer la sesión. Y esto para abrir un nuevo espacio, ya muy tarde, de negociación sobre temas que ya el Tribunal Electoral ha discutido en las ponencias de los magistrados que tienen a su cargo este tipo de casos. Y entonces esto provoca que 5 magistrados protesten y le dirijan una carta al presidente del tribunal y le reclamen. ¿Por qué? Porque no es la forma, otra vez, no es la forma como las decisiones. Arturo, y la carta, bueno, no la carta, pero esto que dio a conocer el propio Félix Salgado Macedonio, me parece que el viernes al mediodía, donde pide audiencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial y el propio tribunal, tengo entendido, ya le dio esta audiencia. ¿Puede cambiar el sentido de todo lo que se ha venido discutiendo estas últimas semanas? A ver, cuando alguna persona que se siente agraviada por el INE interpone un recurso ante el tribunal, tiene todo el derecho de pedir audiencia para explicar y defender su punto. Lo hace a través de su recurso de inconformidad o su recurso en contra del tribunal, del Consejo del INE, pero también tiene la posibilidad de solicitarle a los ministros: oigan, recíbanme porque quiero explicarles a detalle cómo están las cosas, qué es lo que pasó. Ha hecho muchas declaraciones públicas. Al principio decía que no tenía que presentar el informe, después dijo Félix Salgado Macedonio que fue su partido el que no presentó el informe, etcétera. Y lo que él quiere es explicarle a los ministros qué es lo que ocurrió. Tiene derecho a que lo reciban. Sí, lo que ocurre es que hay tiempos para que esto ocurra, hay procesos en los que esto tiene que ocurrir, y si los ministros del tribunal aceptan darle audiencia, pues está bien, sin ningún problema. Podrán ahí los ministros escuchar y los magistrados, escuchar y decidir su voto. Sin duda alguna podrá ocurrir. Lo que ocurre es que esto no podría haber ocurrido si el presidente del tribunal no hubiera pospuesto unilateralmente la sesión en la que ya se iban a resolver estos asuntos. Y entonces, bueno, se abrió un espacio. Entonces Félix Salgado va a tener la oportunidad de hablar con los ministros y se abre un nuevo espacio de discusión al interior del tribunal. Eso es lo que va a ocurrir, y sí podrían cambiar su voto, porque el magistrado que está a cargo de poner la sentencia, pues se supone que ya la tiene y la someterá al tribunal la semana que entra.
Pero de todos modos, y rápidamente te explico mi punto. Félix Salgado Macedonio, o bueno, la defensa de Félix Salgado Macedonio, incluyendo el partido, dijeron que no había sido precandidato. Hoy ya dijeron que sí fue precandidato, dijeron que no había utilizado dinero. Hoy ya dijeron que sí, pero que el partido no lo dio a conocer en su momento. ¿Cómo queda todo eso? Mira, Entonces, Arturo, ¿de qué sirve la ley de fiscalización? exactamente, por eso mismo es importante el argumento original del magistrado que va a proponer. Y si el argumento original respeta lo que dijo el INE en su momento: 1, fue precandidato; 2, gastó dinero; 3, no rindió cuentas al respecto; 4, se aplica la sanción, que es no puede ser candidato. Si se mantiene ese esquema, bueno, pues no habrá argumento posible que convenza a los magistrados. Y si los magistrados se dejan convencer, tendrán que argumentar por qué cambiarían su voto ante algo que parece muy evidente establecido en la ley. Rápidamente, Arturo, nos queda un minuto. ¿Cuándo tendría que, regresando al tema de Arturo Saldívar y la Suprema Corte, cuánto tiempo tiene la Suprema Corte para tomar este asunto? Bueno, lo que ocurre es que primero tiene que llegar a la Corte, primero tiene que promulgarse la ley; después de que se promulgue la ley tiene que abrirse un juicio de inconstitucionalidad, lo tiene que recibir la Corte y entonces ocurrirá. Seguramente será después de la elección, podría ser hasta finales de este año, dependiendo de la importancia que le dé la Corte a este caso. Uy, habrá mucho ruido entonces de aquí a final de año en ese sentido. Arturo, gracias, siempre un privilegio, ¿eh? Un abrazo, Jaime, saludos a todo tu auditorio. Y a calentar el brazo, Arturo, porque nos vas a acompañar, espero que así sea en el día de la elección. Cuídate mucho, muy buenos días. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.